Vamos a ver en este video el siguiente ejercicio. En el caso de un celular de la marca Samsung A31 que no carga. Inicialmente reemplazamos ese puerto de carga debido a que físicamente se veía muy deteriorado. Al reemplazarlo, vamos a colocar aquí y vamos a mirar aquí el detector USB. Nos damos cuenta que no está cargando, está en cero. Aquí lo ideal era hacer un procedimiento con el dock test, pero lo vamos a hacer más adelante para hacer un seguimiento de esos 5 voltios en las diferentes partes del celular, iniciando por ejemplo por la subboard con la lógica de carga y los conectores. Primero, para ir descartando de que alguna de esas piezas esté, digámoslo así, que sea la que tenga el problema. Aquí ya tenemos la subboard y vamos a mirar, nos está llegando los 5 voltios. O sea, hasta ahí, hasta el momento, vamos bien. Antes de mirar aquí la lógica, la flash, hay que mirar el conector. Le quitamos la flash nuevamente y miramos que nos esté llegando ahí en el extremo derecho los 5 voltios. Ahí miremos el multímetro. Teníamos los 5 voltios. Al colocar la flash en el mismo extremo derecho, también nos deben estar llegando los 5 voltios. De esta manera vamos subiendo y vamos revisando que esté correcto. Si nos llegan los 5 voltios. Y acá en este conector de la tarjeta principal, me di cuenta que ahí en el extremo derecho, que es donde llegan los 5 voltios también, estaba un poco separada la soldadura. Entonces voy a dar un puntico ahí con el cautín, voy a dar un punto ahí de soldadura, revisar nuevamente si me está llegando el voltaje y luego sí, bueno, vamos a probar con el dock test. O sea, el énfasis del video sería el dock test, porque con el dock test vamos a revisar las 3 líneas principales: la de VBoost, datos negativos y datos positivos. Y también miramos la opción de microamperios del dock test. Entonces ahí tratamos de soldar esa zona. Vamos a soldar ahí. Limpiamos. Y luego pues vamos a armar y vamos a mirar con el dock test si tenemos comunicación con esas líneas. Bueno, aquí ya tengo armado el dock test. Entonces recordar, aquí vamos a iniciar con diodos, en la función de diodos, para ver si hay comunicación con esas líneas principales. El conector de la batería lo tengo sin conectar la batería. Aquí nuevamente para revisar que obviamente no nos está llegando voltaje. Bueno, este siguiente ejemplo, miren, cuando presiono el extremo derecho que soldé, que le puse el puntico de soldadura, miremos el detector USB, ahí carga. Toca retocar, echar más soldadura, pero ahí es donde está la dificultad que tiene el celular para la carga. Y cuando presiono ya entra el voltaje, ingresa el voltaje normal. Bueno, vamos a revisar entonces en el dock test. Vamos a colocarlo en la función de diodos. Vamos a colocarlo en la función diodos. Miremos el multímetro. No nos dio VBoost, pero sí datos negativos y datos positivos en microamperios. Vamos a mirar ahí. La primera nos dio, pero muy bajo, datos negativos y datos positivos, si bien, pero es por eso.
Si vamos a presionar, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Presiono la parte extrema del conector del lado derecho, donde tenemos que retocar con soldadura, y ya vemos que ahí sí hay comunicación. Bueno, en microamperios, si presiono, ahí sí hay comunicación, ahí sí está llegando el voltaje. Bueno, ya después que resoldé nuevamente el conector, vamos a medir nuevamente acá diodos negativos, datos negativos, positivos, y VBus. Como vemos, VBus ya hay comunicación. Lo mismo en microamperios, ya nos están llegando los voltajes como son. Ese era el ejercicio en este caso, y como vemos aquí con el detector USB, ya no se estaría cargando normal. Vamos a mirar aquí en la subboard, aquí en la imagen vemos VBus, que son los 5 voltios, el recorrido que él hace desde el puerto de carga. Sube y mire que si van a llegar al conector, el extremo derecho del conector. Ese es el que les digo que hay que estar revisando, que de pronto si se suelta, ahí ese fue el que soldé, porque obviamente si el problema no lo hubiésemos encontrado ahí, nos tocaría seguir en la línea para ver qué otro componente pudiera estar averiado. Como vemos aquí, bueno, estos serían los datos negativos y datos positivos. Vamos a mirar la línea de los 5 voltios, a qué otros componentes nos pueden llegar. Vamos a mirar aquí la otra imagen. Si vemos aquí, miren, de acá los 5 voltios, si llegan acá a este componente, pasa acá a esta bobina, a este condensador, y llega a este circuito principal. Pero en este caso encontramos el error acá en el